todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos a Jazz Avengers por cortesía de Carlos 1302. Y bueno, pues siempre son bienvenidas. Realmente es un Dream Team dentro de los músicos de Japón. Y bueno, pues traemos la canción J-Funk. Tenemos a Senri Kawaguchi a la batería, Yuna Serita al bajo, Shoka Okubo a la guitarra, Marie Takeda a los teclados, Ami Nakasono al saxo soprano, Miho Terachi al saxo alto y Miku Yonezawa al saxo tenor. Hay que apuntar dice aquí Carlos 1302, que Shoka reemplazó a Shizuru, si te acuerdas, aquella guitarrista que nos gustó tanto y que abandonó la banda en agosto de 2024. Sí. Y Wakana, pues la saxo que quedaría, porque eran cuatro, pues está de permiso de maternidad. Así que esto es lo que tenemos, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Me ha hecho gracia. Yo ya, por último, no sabía si las saxo le estaban diciendo, te avisamos ya, Corta, corta, te estamos avisando, no sé si lo pillas, termina ya el solo. corta ya. Que te estás flipando mucho, ¿vale? Empezaste así calmadita y te has venido arriba. La guitarra es preciosa, ¿eh? Sí, La guitarra pero es una pasada. Y ¿no está un es... poco baja? De sonido me refiero. Ah, bueno, de sonido sí. Y yo fijándome si estaba colgada baja. Anda que... Especifica, especifica. Sí, de volumen estaba algo baja, sí, efectivamente. Em, y es del club de las que cogen la púa rara. Sí, sí, es un La, poco extraño. la coge Lo como coge así. con... No, pero es como... Es del club de Marty Freeman, ¿eh? Es decir, son de los que cogen la púa muy raro. Eh, Oye, pero bueno,
al final se trata de que tú estés cómodo y Claro, como... como sepa, como se te dé bien y Sí, estés sí, sí, sí. cómodo. Yo también tengo una forma de coger la púa. Bueno, supuestamente me hizo mucha gracia porque cuando empecé a dar clases con un guitarrista de jazz que se llama Luis Balaguer, se sorprendió y dice, mira el puñetero que coge la púa como debe de cogerla, pero la cogía yo de manera natural, ¿sabes? Que era mi forma de coger la púa, pero por lo visto era la correcta, La perfecta. la correcta académicamente, ¿no? Así que también me pasó algo parecido al poner los dedos en el piano en la facultad, ¿vale? Una compañera que era una pianista fantástica, fantástica, fantástica. De hecho, se ha dedicado profesionalmente a ello. Y también me decía lo mismo, dice, que pones los dedos justo como debería de ser y se sorprendió, ¿no? Digo, mira, después no toco yo bien, ¿vale? Es decir, no soy una Sí, maravilla tocando, pero por lo ¿no? menos los dedos los pongo en donde tengo que ponerlos, ¿sabes? Entonces, pero me ha hecho mucha gracia, es que me parece súper incómodo la manera en la que ella coge la púa, pero claro, como cada uno, sobre esto no hay no hay nada escrito, como quien le iba a decir a Com- Brian May que tenía que iba a tocar con una moneda de un penique, ¿no? Pues Claro, efectivamente. yo lo he intentado y es imposible, ¿vale? No sé, claro, decía Brian May que al principio iba cogiendo púas cada vez más duras. Y claro, ya más dura que el metal ya, ¿no? Un poco más y El de, adamantium. de adamantium. Entonces te carga la guitarra. Bueno, bueno, se nos va la pinza. Antes que eso, ¿sabes lo que me ha impresionado más? Porque en el cartel, en el rótulo, ponía que esta es una composición hecha por Yuna Serita. Sí, sí. Pero la parte del teclado me ha flipado muchísimo. Es decir, tenía un rollazo, un ritmazo, un groove que me estaba incita a bailar y todo. Tú fíjate que está muy bien tirado eso del J-Funk, porque cuando estaban tocando las saxofonistas con el teclado y tal, me ha recordado al número que hace James Brown en Rocky Sí, 4 sí, 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 sí. con las trompetas y tal. Digo, Bueno, mira, básicamente, me ha sonado. básicamente era su show, vamos a decir, Claro, claro, efectivamente. Sí, mientras tocan, ¿no? justo, O sea, justo. Digo, claro, mira, me recuerda ahí a James Brown, sí, sí. hay que darle ritmillo. Sí, sí, sí. El otro día vi un vídeo, una rareza, que era Jimi Hendrix cuando todavía no era conocido y haciendo de guitarra para unos terceros y el colega bailando con la banda y tocando al ritmo de, digo, mira, lo, Para que veas. lo que había, todo el mundo ha pasado por trabajos de ese tipo, ¿no? Además, que sí. Claro. Además era muy de la época, ¿no? El bailar y tocar, bueno, los Claro, propios, los Jackson Five también, ¿no? Es decir, todos los hermanos eran bailando y tocando a la vez, sí, sí. todo, así que muy complicado. Fenomenal. Bueno, y por supuesto el grupo del bajo es una maravilla, ¿vale? Bueno, Estáis siempre presentes, se nota que ha hecho ella la canción. sí, 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 efectivamente. Sin embargo, a ver, los saxos los veo muy bien como siempre, pero no me destacan tanto. Al igual que la batería está fantástica, pero no me destaca tanto, ¿vale? De momento. De momento, de momento. Pero de todo, aparte del momento guitarra que ha ido increciendo hasta que le han Hasta que le han tenido- dicho, para ya. hasta que los saxos le han tenido que llamar la atención. Es como cuando estás dando el discurso de los Oscars y te empiezan a subir la música para que ya no se te escuche la voz como diciendo, tío, para ya, ¿no? Es decir, ya ha terminado tu momento. Pues igual. Bueno, pues venga, fuera de bromas, bueno, vamos a dejar aquí con el final del solo y continuamos.
bueno, también se ha quedado a gusto aquí Yuna. Sí, sí. Es increíble cómo toca. Con un bajo A Sadowski. Yuna no le han hecho el tiri. No, no, no. Pues, No venga, corta. que el bajo Sadowski, el suyo, que es así rosado y tal. Que cuando te vas a comprar un bajo de esos, casi te piden un riñón y parte del otro. Son, a ver, bueno, a niveles profesionales también se entiende, ¿no? Es decir, son bajos de 6 de 7.000 euros, depende, ¿no? Es decir, de ahí, después, si le quieres añadir cosas, cambiar las pastillas, hacerle ya, Sí, vamos, que se lo tunea. puedes ya hacer lo que quieras. Ya. Sí, sí. Me parece, me parece que Fami se pilló un bajo Sadowski, uno que era como gris, ¿no? De los últimos que se ha pillado. Em, creo recordar, creo recordar. Bueno, Puede pues ser. son bajos que son, en fin. Y Eso, ahora viene la otra jefa. otros bajos también los Fodera y son bajos que valen un riñón. Pero bueno, eh, parece que vamos a tener un momento con cada una, ¿no? Así que Sí, tiene toda la pinta. tiene toda la pinta. A ver, le están haciendo hueco, le están haciendo pasillo, Sí, sí, a ¿vale? Henry. Y dice, ¿qué voy yo ahora? ¿Qué voy? Venga, vamos allá. Vamos a hacer aquí una pausa también. Madre Eh, mía, ¿no? sí, 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 porque, bueno, me ha gustado de vez en cuando enfocaban a Yuna mientras ella hacía el solo. eh, Estaba con una sonrisilla ahí como diciendo, madre mía, esta. tenía una cara de admiración, pero aparte de la cara de admiración, me hacía gracia porque este plato que está cerca de su cara, realmente tiene que estar muy cerca de su cara porque cada vez que lo tocaba, hacía así. Sí, daban respingos. Digo, Yuna tiene más reflejos que yo. Que a mí escucho un A ruido ti te estridente. daría así en la nariz. Yo escucho un ruido estridente y puedo saltar 1 metro, ¿vale? En el aire. Sí, sí, sí. Yo los reflejos los tengo, vamos. eh, a flor de piel. Pero me ha hecho mucha gracia en cómo encogía la cara cada vez que le daba a ese plato. Sí. Fantástico, fantástico. Es impresionante la calidad de Senri. Y, y cuando ella toca, todas la miran como, es como una especie de aura de admiración, ¿vale? Es tremendo. Sí, sí. Hipnotiza, ¿no? Hipnotiza, es una batería escogida, es un talento a nivel mundial, es impresionante.
Fantástico, es de estas veces que ha quedado súper compensado. Em, Todas han tenido su momento. Me ha gustado muchísimo. Em, Me sigo quedando con la parte del teclado en esta ocasión, ¿vale? Aunque, bueno, ha habido momentos muy chulos, ¿vale? El momento flipada de la guitarra. eh, He venido aquí para jugar, ¿vale? Le han dado el toquecito de atención como diciendo, "Ch, Dice, oye, que tú eres la no, nueva, no, no, no te no cueles, te desboques". que eres interina, estás aquí todavía temporal. Em, no, ha tenido mucha gracia porque primero ha mirado a Senri pidiéndole permiso para continuar y Senri le ha dicho, venga, adelante. Y al final Sí, de hecho, Henry estaba ahí sonriendo diciendo, madre mía, cómo sí, sí, le dale, da dale, también a la guitarra. dale, dale. Em, el solo de bajo ha sido también espectacular. Ya de por sí lo era, el ritmo, el groove que había impuesto durante la canción y los metales, es impresionante. Así que nada, muy compensado todo, es un grupazo, bueno, son los Avengers, que ya poniéndose ese sobrenombre, ese nombre para Las el grupo, Vengadoras. claro, ya por eso dice tú, "Ts, ojo, cuidado". Bueno, pues muchísimas gracias por el apoyo, gracias Carlos 1302 por traernos y patrocinar esta maravilla. Se agradece el like, el suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join o el Patreon con las reacciones personalizadas. Los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, os lo agradecemos. Muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.